Buenos días a todos, mi gente. Acabamos de llegar aquí a las ruinas de Muyil y vamos a ver unas ruinas mayas muy bonitas y están justo dentro de la selva. Habíamos comprado las dos entradas, nos han cobrado 70 pesos por cada entrada. Nos ha dicho que tenemos que pagar 50 pesos por pasar las cámaras para adentro. Escondida en la densa selva de la reserva de Sian Khan se encuentra esta ciudad. Poco conocida por los turistas, pero de una gran importancia histórica y cultural. Fue una de las primeras ciudades mayas que se fundaron y una de las últimas abandonadas por sus habitantes. Su larga actividad se debe posiblemente a la cercanía con las lagunas, fuente de agua de la comunidad. Nada más entrar en la zona arqueológica, nos encontramos con la Plaza de la Entrada, lugar donde se celebraban ceremonias religiosas y acontecimientos civiles importantes. Además de proveer de agua a sus habitantes, las lagunas jugaron un papel muy importante en el desarrollo comercial de la ciudad. Creando un canal artificial, lograron comunicar la laguna de Muyil con la de Chumiché, la cual sí tiene un canal natural que la comunica con el mar. Es espectacular. Increíble, señores. Esta estructura, esta pirámide que tenemos detrás, es la más grande del entorno y lleva como nombre El Castillo. Tiene una altura de 17 metros. También el entorno lo hace muy bonito porque está dentro de la selva. Como dato curioso, esta pirámide es la única de toda la zona de Yucatán y de Quintana Roo que se parece y tiene la misma estructura que la pirámide de Tikal en Guatemala. Está conformado por 5 cuerpos y un templo en la cima, muy posiblemente dedicado a la diosa Ichel, ya que se encontraron en su escalinata ofrendas compuestas de jadeitas y conchas. Bueno, queridos amigos, aquí termina nuestro recorrido por las ruinas de Muyil. En estos momentos, ¿a dónde nos vamos, mami? Ahora vamos a ver una de las lagunas que es súper interesante. Vais a ver qué cosa más, no sé, más... Yo creo que vale más que lo vean sí. a que explicarlo porque... Además va a venir bien porque hemos venido aquí a las 8 de la mañana cuando abren. Cuando abren son las 8 de la mañana. ¿Qué hora es ahora, papi? Ahora mismo son las 9, van a ser las 9 de la mañana. Bueno, son las 9 y 10 pasadas. Entonces ya empieza a hacer el calor, así que para que lo tengáis en cuenta, a las zonas arqueológicas que están en la selva, veniros tempranito y ya está ahora a las 9 y ya está empezando a hacer calor, así que hora de la siguiente actividad que os va a encantar. Vamos ahí. Bueno, mi gente, nos han cobrado 300 pesos a cada uno por entrar y 150 pesos por pasar el dron. En total 750 pesos. Eh, 160, ¿no? Sí. Bueno, recuerdos de la infancia, señores, un coco fresquito aquí, lo tenían en una hielera. El agua está fresquita, pero riquísima. Y además nos van a abrir después coco y nos van a dar la masa también. Así que a vuestra salud. Qué rico. Buenísimo.
aquí termina nuestra visita a la laguna de Canlún, ¿no? Canlún. Vamos a seguir camino, que ahora nos espera una aventura increíble. Pues ahora ya camino para entrar en la reserva como tal. Vamos a recorrer un camino verdaderamente angosto, sinuoso, un camino que son 40 kilómetros y vamos a tardar posiblemente más de 2 horas en recorrer con un auto para llegar a Punta Allen. Yo creo que el lugar más paradisíaco que tiene todo el Caribe mexicano. Así que sin más, vamos a seguir ahí. Sian Can, en la lengua maya antigua, significa donde nace el cielo. Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1987, esta reserva de la biosfera abarca un gran número de ecosistemas terrestres y marinos. Más de 300 especies de aves, Increíble. Pero cierto. manglares rojos, negros, blancos, grises, coatíes, venados, tigrillos, jaguares, pumas. Es un lugar único en el mundo porque además tiene ríos subterráneos que conectan los cenotes. Tortugas caguamas, cocodrilos, manatíes, delfines. Y por si fuera poco, la barrera de coral mesoamericana queda muy cerca de la orilla. Bueno, el camino verdaderamente mucho hueco, mucho bache, tremendo, o sea, pero bueno, vale la pena porque el paisaje realmente es hermosísimo. Tengan en cuenta que son 40 kilómetros solamente lo que tenemos que hacer en esta travesía y se tardan normalmente, mira, depende del coche que lleves. Depende del coche que lleves, pero nosotros ya llevamos 1 hora y media para 40 kilómetros y todavía no llegamos, pero bueno, vale la pena, estos paisajes son increíbles. Como uno va con tranquilidad, no hay afán. Nosotros tenemos el hotel esperándonos ahí, vamos bien en tiempo para entrar al hotel. Pero bueno, hay que ir esquivando los agujeros, los baches. Y nada, en eso estamos. Amigos, ya hemos llegado al hospedaje Sol Caribe. Todavía no llegamos a Punta Allen, estamos como a 7 kilómetros de Punta Allen todavía. Llevamos, bueno, unas cuantas horas, pero también hemos ido parando, grabando, disfrutando de la naturaleza. Hemos encontrado unas fragatas, bueno, muy bonito todo, entonces también nos hemos tomado nuestro tiempo para venir. Pero normal, sin parar y todo, depende, con un coche turismo como el nuestro, suavecito por los baches y todo, pues se pueden tardar 3 horas, pienso, más o menos 3 horas. Ya si vienes en un jeep, pues 1 hora, pero si vienes en un coche como el nuestro y suavecito, sin dañarlo ni nada, pues eso, como unas 3 horas. Así que presento nuestras vistas desde nuestra habitación y ahora vamos a hacer el tour por la habitación. Esto sí es el Caribe. Tenemos una habitación amplia, nosotros tenemos una cama aquí para nosotros, king size, y además tenemos una cama extra, que no lo sabíamos, así que si, vaya, cuando vengáis que sepáis que tenéis aquí una cama extra, una salita, agua purificada de cortesía, toallas para la playa, también nos las dejan aquí, zona del baño, del lavabo. Miren qué ducha para ducharse aquí en el Caribe. Y ahora, papi, muestra
el techo. Buenos días a todos. La verdad que ha sido un gustazo. Mira aquí, increíble. Había una brisa por la ventana increíble. Yo quiero dormir así todos los días y despertarme así todos los días. Ahora vamos a ir a desayunar y vamos a desayunar al lado del mar. Está buenísimo. Ya lo vais a ver. Vamos a ver. Buenos días. ¿Al final me conseguiste eso? Vale. Qué ahora te veo. bueno, qué Gracias. bueno, muchas gracias. Bueno, este muchacho, Antonio. Antonio, muy buena gente, es increíble, eres de aquí del pueblito de Punta Allen. Ayer nosotros nos calculamos bien y nos vinimos con en la mitad del depósito de gasolina. Al final, ¿qué pasó? Que como es un camino tan difícil, íbamos muy lento. ¿Y qué pasó? Pues que llegamos aquí con 2 rayas solamente del tanque de gasolina. O sea que no teníamos gasolina para regresar otra vez a Tulum. Y este muchacho nos hizo el favor en el pueblo de conseguirnos gasolina para comprársela. Y bueno, estoy súper agradecido, estamos súper agradecidos. Bueno, porque aquí no hay gasolineras. No, aquí no hay gasolina ni hay nada. Aquí estamos en el Mar Caribe, en medio de la nada, en una reserva natural. Aquí no hay nada absolutamente. O sea, aquí lo que hay es lo que veis. Nada más. ¿Cómo es la cosa? O aquí. Bueno, ya nos han traído el desayuno, huevos a la mexicana, refrito de frijoles y bueno, mermelada, pan, zumo natural, café, pero lo mejor es desayunar aquí casi tocando el mar. Eso no tiene precio, nos sentimos de maravilla aquí. Coño, se hizo manguerita, qué bueno. Yo estaba pensando, pues corto una botella de plástico, como embudo, lo que sea. Qué bueno, compadre, gracias. Ahora mismo. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Explica aquí. Bueno, familia, lo que les dije, aquí, mira, nuestro amable amigo Antonio, pues nos ha conseguido en su pueblito ahí 10 litros de gasolina. Por supuesto, ahí no hay gasolinera, nos echó una mano ahí y bueno, nos la resolvió. Y ahora mismo la estamos aquí echando para poder volver otra vez a la civilización. Súper, Estamos Antonio, aquí en medio de la nada. Así que, bueno, un agradecimiento especial a Antonio. Aparte que él es espléndido, es todo el tiempo ocupándose Sí, señor, de y uno. tienen este hotel muy bonito y gente muy amable y el desayuno exquisito. Lo recomendamos 100%, eso sin duda alguna. El hotel Sol Caribe, ¿no? Sol Caribe. Sol Así que Caribe. ya saben, en la reserva de Sian Khan. ¿Está yendo ahí, no? No, tengo que dejar hablando. Ah.